Muy bien, vamos a continuar con la sesión en un ratito. Ya habíamos terminado de visualizar los tipos de noxas que tenemos, esto que ya lo hemos visto previamente. Y ahora vamos a dirigirnos a cómo es que se identifica una noxa. Esto ya lo hemos revisado previamente con el tema de termorregulación, ¿no? Habíamos hablado de los famosos pirógenos exógenos, ¿no? Bueno, y en sí, toda molécula que provenga de un patógeno puede ser reconocida por un receptor de tipo TOL, ¿no? O sea, por un receptor de reconocimiento de patrones, ¿no? Recuerden que los receptores de tipo TOL forman parte de una gran familia que se conocen como los receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, estos grupos de receptores, como los receptores de tipo TOL, se van a encargar, pues, de captar, digamos, moléculas de agentes infecciosos, ¿no? A estas moléculas de los agentes infecciosos los conocemos como PAMs, que vienen a ser patrones moleculares asociados a daño, ¿no? Y dentro de estos PAMs están también estos pirógenos exógenos, ¿no? También, recuerden, estos pirógenos exógenos también son PAMs, ¿no? Como lo que viene a ser el lipopolisacario en estas gram negativas, el ácido lipoteicoico en las gram positivas, ¿no? Lo que vendría a ser también el ARN de cadena simple o el ARN de cadena doble vírico, como lo que vendría a ser también el GPI de el Plasmodium, ¿no? Entre otras componentes de las demás bacterias. Todos los componentes de las demás bacterias, ¿no? Pero también recuerden ustedes que aparte de estos patrones moleculares asociados a los patógenos, vamos a tener otras moléculas que se van a producir por las células que son dañadas, lesionadas. Y estos se conocen como los patrones moleculares asociados a daño, los cuales los llamamos DAMPs, ¿no? Esto ya hemos visto previamente en inmunología, ¿no? PAMPs versus DAMPs, ¿no? Seguimos, entonces dentro de estos DAMPs podemos encontrar al ácido úrico, al ADN libre, al ATP, ¿no? Y esta otra proteína, que no es importante que recuerden su nombre, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero que recuerden ustedes es que cuando una célula se daña, hay varias moléculas dentro del intracelular que se van a liberar al extracelular. Y dentro de estas moléculas pueden haber DAMPs, ¿no? Cuando tenemos un daño, una destrucción celular, va a activar este daño de destrucción celular la respuesta inflamatoria porque van a haber ciertas moléculas que son llamadas DAMPs que van a activar a los receptores de tipo TOL, ¿no? Entonces, podemos ver nosotros que estos patrones son específicos, no son específicos, disculpen, más bien son genéricos. ¿A qué nos referimos con esto? Que para que un solo tipo de receptor se encarga de censar una gran variedad de antígenos o de patrones, ¿no? Como los bacterianos y como los asociados a daño, ¿no? Es por eso que hablamos de una respuesta inmune de tipo innata, ¿no? Que también le dicen inespecífica, ¿no? La respuesta inmune innata, inespecífica, en la cual participan estos receptores de tipo TOL. Entonces, tenemos el receptor de reconocimiento de patrones, esta gran familia, dentro de la cual se encuentra la más estudiada y más importante de la actualidad, que son estos receptores de tipo TOL, ¿no? Los cuales pues podemos identificarlos aquí en nuestros queridos macrófagos, en nuestros mastocitos y también en esta celulita que tiene una serie de proyecciones que se conoce como la célula dendrítica, ¿no? Entonces, la finalidad de estos pues, receptores de reconocimiento de patrones dentro de este receptor de tipo TOL es la de activar pues, esta respuesta de defensa hacia la noxa, ¿no? Entonces, tenemos una infección bacteriana, vírica, fúngica por protozoarios, van a poseer PAMs, y estos PAMs van a interactuar con estos receptores de reconocimiento de patrones, dentro de estos el receptor de tipo TOL, para poder iniciar, recuerden ustedes, a través de factor de transcripción NF-κB, la producción de una serie de moléculas proinflamatorias. Lo mismo, pues te cae un muro encima, ¿no? Cuando estás haciendo tu construcción, tu casa, ¿no? Y eso aplasta, digamos, las extremidades inferiores, ¿no? Generando daño tisular, ¿no? Destrucción celular que libera el componente intracelular extracelular, y dentro de estas moléculas pues también vamos a encontrar patrones moleculares asociados a daño, aquí hay unos cuantos que hemos comentado, que van a ser sensados también por los receptores de tipo TOL, ¿no? Por estos receptores de reconocimiento de patrones, y van a terminar activando la respuesta inflamatoria. Es por ese motivo que, por ejemplo, en un politraumatizado, una persona que tiene un montón de traumas, fracturas, digamos, no
va a haber inflamación, va a haber inflamación sistémica, sí, pero no hay, por así decirlo, un agente bacteriano que esté desencadenando la respuesta inflamatoria. Más bien la respuesta inflamatoria está desencadenando por la destrucción celular, ¿no? Y la presencia de estos DAMPs, ¿no? U otro ejemplo, aparte de politraumatizado, ¿no? Podría ser un paciente que desarrolla una pancreatitis aguda. Ahí no estamos hablando, ahí el inicio de la inflamación pues no se está dando por lo que vendría a ser una bacteria o un virus, etcétera, ¿no? Sino se está dando por el daño que se está dando a las células y la liberación de DAMS con la posterior activación de los receptores de tipo TOL con una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, eso es más que nada lo que viene a ser el proceso a través del cual los PAMs y los DAMPs, a través de los receptores de tipo TOL, van a comenzar a iniciar la respuesta inflamatoria empleando este factor de transcripción que lo hemos revisado en el tema de termorregulación en la parte de fiebre, que se conoce como el NF-κB. Vamos a conocer qué ocurre cuando los macrófagos pues, se exponen a un PAMP o se exponen a un DAMP. Para eso es importante recordar que los macrófagos son células maduras que están viviendo en los tejidos, ¿no? Tienen ustedes, por ejemplo, una serie de macrófagos, ¿no? Que tienen hasta sus nombrecitos, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos en el sistema nervioso central se conocen como la microglía, ¿no? Los macrófagos a nivel del hueso se conocen como los osteoclastos. Los macrófagos en el hígado se conocen como las células de Kupffer, ¿no? Entonces tenemos una serie de tejidos a los cuales a esos macrófagos, que son los residentes de dichos tejidos, se les dan, digamos, ciertos nombres, ¿no? Específicos. Pero al final, pues, son macrófagos. Esos son entonces residentes de los tejidos periféricos. Llegan a los tejidos como monocitos y maduran ahí. Entonces es importante recordar. Esta célula, que tiene un núcleo arriñonado, van a ver ustedes que se conoce como el monocito, es la forma inmadura del macrófago. Está viviendo en la sangre y después de salir de la médula ósea, como monocito está dando vueltas en la sangre, haciendo hora, y después de eso llega a ese tejido donde se va a quedar para poder brindar protección, ¿no? Y ya en el tejido, pues madura hacia un macrófago, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Que el monocito viene a ser, por así decirlo, el vigilante que está desempleado, dando vueltas por la calle, o sea, ¿dónde voy a poder chambear? Necesito un lugar donde trabajar, ¿no? Pipipi, ¿no? Y después de esto, el monocito llega pues al tejido que le toca, y después de eso el monocito encuentra un lugar, encuentra trabajo, puede ser vigilante en un tejido, en el hígado o en el sistema nervioso central, llega ahí y se diferencia ya en macrófago, ¿no? Ya obtuvo su trabajito, le está ganando ya su sueldo, ¿no? Entonces lo mismo pues vendría a darse para esta situación, en la relación de monocito-macrófago. Entonces recuerden ustedes en la forma madura del monocito, ¿no? Que está presente el monocito en la sangre. Y recuerden, el núcleo, ya lo han visto ustedes en Misto, probablemente lo revisen otra vez en Pato, tiene una forma riñonada, como están viendo acá, ¿no? Seguimos. Entonces, este macrófago va a poseer este receptor de reconocimiento de patrones como receptor de tipo TOL, ¿no? Tenemos aquí el receptor de tipo TOL4, que habíamos visto que era el que interactuaba, el receptor para lo que viene a ser el lipopolisacárido. Hemos visto previamente que teníamos el receptor de tipo 2, recuerdan, ¿no? Que era para el ácido lipoteicoico, ¿no? Este receptor de tipo 4 interactúa con el lipopolisacárido y a través de una cascada intracelular, ya lo comentamos, termina activando a un factor de transcripción que se conoce como el NF-κB, que va a translocarse una vez ya activo al núcleo, y en el núcleo va a permitir va a favorecer la transcripción de ARN mensajero de ciertas moléculas proinflamatorias, de las cuales deseo que puedan recordar: interleuquina 1 beta, ¿no? Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que son interleuquinas importantes, pues para poder elevar el termostato hipotalámico, favoreciendo una respuesta febril. La interleuquina 6 es importante a nivel del hígado para poder activar lo que viene a ser la producción de los reactantes de fase aguda. Recuerden que el factor de necrosis tumoral es antiguamente conocido como la caquexina, ¿no? Porque estimulaba a los receptores anorexígenos e inhibía los receptores orexígenos y terminaba desencadenando lo que viene a ser la hiporexia en estos pacientes cuando ya presentan una respuesta inflamatoria de tipo sistémica, ¿no? Tenemos también a la óxido nítrico sintetasa y de inducida, ¿no?
Y esto es importante por lo que había comentado uno de sus compañeros en el turno noche, que durante la inflamación sistémica, pues vamos a tener una respuesta de tipo vasodilatadora, ¿no? Va a disminuir el tono vascular, principalmente por la producción a nivel sistémico de este óxido nítrico, por la óxido nítrico sintetasa. Y tendríamos pues también lo que viene a ser la producción de la ciclooxigenasa 2, conocida como la COX inducible, ¿no? Es inducible porque se induce por la respuesta inflamatoria, ¿no? La respuesta ante la respuesta hacia un PAMP o un DAMP para poder activar la inflamación, ¿no? Vamos a aumentar la producción de COX-2, ¿no? Por eso es la inducible, ¿no? COX-2. Muy bien. Entonces, es un dato interesante. Vamos a seguir. Pues ahí tienen ustedes, ¿no? Esta respuesta a nivel intracelular termina activando el factor NF-κB. Entonces, aquí vean ustedes lo que nos está diciendo es, mira, oye, ¿qué pasa si le metemos aquí una crucecita, ¿no? Ahí está, ¿no? Llamamos ¿cómo se llaman estos? Los que nos paseaban ahí en un sarcófago durante la pandemia. Ya me olvidé, tan, tararán, tan, tan, ya esos de ahí. Y bloqueamos al NF-κB. Bloqueamos al NF-κB y ya no se van a producir estas moléculas proinflamatorias, ¿no? Disminuye su producción, ¿no? Y aquí lo vimos en termorregulación. ¿Recuerdan quién se encargaba de intervenir entre la interacción del NF-κB con los genes proinflamatorios? Era él, los corticoides, junto con su receptor, intervenían, evitaban la producción de estas moléculas proinflamatorias. Y esto era parte del efecto antiinflamatorio que tenían los corticoides, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no? Pues permite la transcripción de todas estas moléculas que van a generar pues una respuesta proinflamatoria, ¿no? Local, y después, si es que se amplifica esta señal, ya luego sistémica, ¿no? Aquí tienen otra imagen donde podemos ver aquí la membrana celular, receptor de tipo TOL4, el lipopolisacárido, la activación del NF-κB, la translocación del NF-κB del citoplasma al núcleo, y un aumento en la expresión de interleuquina 1 beta, y una subunidad importante para poder formar esta molécula que se conoce como el inflamasoma, la cual contiene la procaspasa, que luego se activa, ¿no? A caspasa 1, y te permite la transformación de la prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta, ya propiamente dicha, ¿no? Es importante recordar esto, ¿no? ¿Ya? Recuerden que también las caspasas, le digo, pues es importante para los cursos de patología que usted está llevando también cuando hablen de apoptosis. Tenemos la vía de las caspasas, que es la que va a terminar activando también la ruta de la apoptosis, de la muerte celular programada. Y como lo estaban mencionando también los chicos de la mañana y también de la tarde, probablemente tiene el mismo profesor, les mencionaba que la vía de las caspasas tenía pues dos rutas, ¿no? Una ruta intrínseca y una ruta extrínseca. Un ratito están llamando aquí Majin Buu, peruano. Ok, chicos, muy bien, disculpen un segundito. Entonces ya habíamos explicado esta imagen, ¿no? Ok, aquí tienen lo mismo, miren, receptores de tipo TOL, como los receptores de tipo TOL van a utilizarse tanto para reconocer PAMPs en una infección como para reconocer DAMPs, ¿no? Patrones asociados a daño en daño tisular, sea por un politraumatismo o sea por una pancreatitis aguda, ¿no? O también sea pues por un infarto de miocardio, por ejemplo, también, ¿no? Continuamos. Vamos a conocer ahora, ya conocimos a los macrófagos, que son células residentes de los tejidos. Vamos a conocer otras células importantes que se conocen como los mastocitos, que también son células residentes de los tejidos.
Aquí podemos verla, ven ustedes los gránulos que esta posee, ¿no? Y son residentes de los tejidos periféricos. A diferencia de los macrófagos, que habíamos comentado que su forma joven estaba presente en la sangre a nivel de los monocitos, muchas veces algunos estudiantes tienden a confundirse y piensan que la forma inmadura del mastocito es este amigo de acá que está en la sangre. En realidad no es la forma precursora del mastocito. Todo tipo de células no tienen estirpes distintas, ¿no? Esta célula ya la conocen ustedes, que es similar al mastocito, se conoce como el basófilo, ¿no? Tienen características similares los mastocitos con los basófilos que están en la sangre, pero ambos son maduros, ¿no? Ambos son maduros. Ahora, este mastocito, importante que recuerden ustedes que tiene receptores, ¿no? Mecanosensibles, ¿no? Este mastocito va a responder, digamos, si es que hay un golpe, si es que por ahí decirlo a nivel de la piel te araña, ¿no? Y estos mastocitos, vamos a ver luego lo que viene a ser la respuesta inmediata. Como respuesta inmediata, los mastocitos van a liberar una molécula importante que deben recordar ustedes, que se conoce como la histamina, ¿no? Y esta respuesta histaminérgica que van a generar los mastocitos es lo que va a terminar aumentando permeabilidad capilar, generando también vasodilatación, ¿no? Entre otras características, ¿no? Potenciando lo que viene a ser el broncoespasmo, ¿no? Por ese motivo, estos mastocitos, cuando digamos los mastocitos del tejido bronquial, en una respuesta, digamos, en un paciente que tiene asma, ¿no? Van a liberar histamina en un inicio, ¿no? Y van a generar el broncoespasmo, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, lo importante que recuerden es que estos mastocitos tienen también receptores mecanosensibles. O sea, van a liberar histamina ante, digamos, un evento de presión o de roce, en este caso, tomando, por ejemplo, a la piel. Y aquí una palabrita importante que se conoce como el dermografismo. ¿Qué es el dermografismo? Pues viene a ser el hecho de con el dedito, con la uña, ¿no? Pasarlo por el dedo y evidenciar pues la formación de una respuesta alérgica a nivel cutáneo, ¿no? ¿Por qué motivo? Por la liberación exagerada de histamina por parte del mastocito, ¿no? Viene a ser el ahí estaremos conectándolo con el tema del dermografismo, ¿no? Han visto esas personas, ¿no? Que con la uña a veces le pasas por la mano y puedes inclusive hasta escribir, ¿no? Tu nombre o el nombre de ella, ¿no? O de él, ¿no? Eso es el dermografismo. Pues también podemos tiene también receptores termosensibles, ¿no? Ante respuestas al frío o al calor, podemos nosotros también tener liberación anómala de histamina, ¿no? Puede darse en algunos pacientes. Muy bien, y aquí tenemos a nuestro mastocito. Noten ustedes que el mastocito va a recibir estímulos por parte de la inmunoglobulina E, principalmente por parte del complemento y por parte también de moléculas afines a los receptores de tipo TOL. Entonces va a responder a PAMS, va a responder a DAMS, ¿no? Ante una infección o va a responder también ante un trauma, ¿no? Entonces tiene PAMS y tiene DAMS, disculpen, va a recibir PAMS y DAMS para los receptores de reconocimiento de patrones como los receptores de tipo TOL. ¿Ya? Entonces, en una respuesta rápida, lo que van a liberar es la histamina, ¿no? La histamina vasoactiva, conocida como histamina, que está en sus vesiculitas, la va a liberar. Esa es la respuesta rápida. Pero tenemos una respuesta lenta. La respuesta lenta va a depender del factor de transcripción NF-κB, produciendo la ciclooxigenasa y también a otra que viene a ser su prima hermana, que es la lipoxigenasa, ¿no? Esta produce prostaglandinas, esta de aquí produce leucotrienos. Y también la producción de interleuquinas, ya los habíamos visto a través del NF-κB, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral. Aquí están los estímulos que va a recibir el mastocito. Aquí tenemos parte de nuestra respuesta rápida, la producción principalmente de histamina. Y tenemos aquí algunos metabolitos lipídicos que se van a producir en la respuesta lenta, ¿no? Ya por la activación de la COX, como la prostaglandina D2, ¿no? Por la vía del LOX, ¿no? El leucotino C4, el leucotino B4, ¿no? Y también la producción de esta otra molécula que se conoce como el PAF, factor activador plaquetario, ¿no? Aquí una imagen para que ustedes puedan visualizar que no es solamente los receptores de tipo TOL los que intervienen sobre el mastocito. Noten ustedes cómo podemos identificar también a su vez el complemento, ¿no? A la porción de C3A del complemento, como también va a terminar estimulando la degranulación de las vesículas que contienen histamina, ¿no? Aquí podemos también ver a los PAMS y los DAMS
activando lo que vendría a ser también la degranulación de la histamina, ¿no? Para poder favorecer los procesos de la inflamación localizada y posteriormente hasta los procesos de inflamación sistémica. Tenemos aquí otra imagen donde podemos nosotros visualizar al receptor de tipo TOL, ¿no? Podemos también visualizar a este otro receptor. Este es el receptor de la fracción constante, ¿no? El receptor de la fracción constante de las inmunoglobulinas, ¿no? Y este receptor pues se va a encargar de fijarse a la inmunoglobulina E, ¿no? Para poder estar listo, presto para interactuar con el antígeno para favorecer la salida inmediata de histamina, ¿no? De la misma forma, pues también estarían por aquí los receptores del complemento y los receptores de tipo DOL favoreciendo de manera inmediata la degranulación de histamina. Seguida luego, a través de lo que viene a ser la actividad del NF-κB, la producción de leucotrienos y prostaglandinas por la LOX y la COX, y posterior a esto, ¿no? Una mayor expresión, una mayor producción de interleuquinas, ¿no? Principalmente la 1, la 6 y el TNF-alfa, ¿no? Seguimos, mastocitos y complemento. Ya lo habíamos comentado previamente. Noten ustedes cómo estos mastocitos, para poder degranular, requieren, pues, ¿no? La interacción del complemento. El C3A y el C5A son los que van a activar el mastocito para que pueda generar la degranulación de la histamina, ¿no? Y posterior a eso también llevará a la producción de prostaglandinas, leucotrienos e interleuquinas. Ahí está. C3A, C5A van a terminar favoreciendo la degranulación de la histamina por parte de los mastocitos. Continuamos, mastocitos e IgE. Habíamos nosotros comentado la patología llamada asma, ¿no? El asma bronquial. Y aquí es importante tener en consideración un tema que lo vamos a ver más adelante, que viene a ser las respuestas de hipersensibilidad. Ya encontré un juego que ha picado 4 veces, está volando delante de mí. Entonces tenemos no voy a tratar. Ya, entonces tenemos las respuestas de hipersensibilidad, que son 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, la respuesta de hipersensibilidad tipo 1 va a depender de la inmunoglobulina E, de la interacción de la inmunoglobulina E con su antígeno. La respuesta de hipersensibilidad tipo 2 depende de un anticuerpo contra un antígeno específico en un tejido, ¿no? Entonces, es un anticuerpo que va hacia un tejido. La hipersensibilidad tipo 3 viene a ser la interacción, el depósito de inmunocomplejos. Profesor, ¿qué es un inmunocomplejo? Un inmunocomplejo viene a ser la interacción entre un anticuerpo con su antígeno. Entonces, esto puede estar por ahí dando vueltas por la sangre, esos inmunocomplejos, antígeno pegado a un anticuerpo, y se depositan en varios tejidos, ¿no? Entonces, la respuesta hipersensibilidad tipo 2 es un anticuerpo contra un antígeno específico en una parte, en un tejido específico. Ejemplo, la enfermedad de Graves, que ese anticuerpo va contra la glándula tiroides. Pero podemos también tener las hipersensibilidades de tipo 3, en la cual podemos tener inmunocomplejos que pueden depositarse en varios tejidos, ¿no? Y por último tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? En la cual ya es una respuesta celular por los linfocitos T, CD8 citotóxicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mastocitos IgE, tenemos que recordar hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? IgE con su respectivo antígeno, ¿no? Entonces, aquí tienen una célula, un mastocito, ¿no? Está acá, parado, ¿no? Y este mastocito, vean ustedes que tiene a sus receptores, que son las fracciones, receptor de la fracción constante de las inmunoglobulinas, o sea, de los anticuerpos. Y ahí se fija la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, en su fracción constante, es un receptor, y están esperando que llegue este antígeno, el cual llamamos el alergeno, porque es el antígeno que va a generar la respuesta alérgica. Ahora, la interacción entre este alergeno con la IgE es lo que va a llevar a que se dé una cascada intracelular que favorezca la degranulación de las vesículas de histamina a través de la actividad de estas proteínas SNER, que las vamos a ver nosotros posteriormente en toxina botulínica, toxina tetánica, que las vamos a ver ahí. Eso va a ser en la semana número 15, si no me equivoco. Y esto va a llevar a la liberación de histamina. Pero a su vez, vamos a visualizar que en la respuesta ya lenta se activa el NF-κB para inducir la producción de citoquinas, COX y LOX. Entonces,
Esto lo vamos a ver en la respuesta hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Por la IgE. La respuesta rápida es la liberación de histamina. Esto va a ayudar bajo ese broncoespasmo, ¿no? Que ocurre en el asma, ¿no? Y recuerden ustedes que si persiste esta interacción, se va a dar la activación de las moléculas proinflamatorias, de las citoquinas proinflamatorias. Y las citoquinas proinflamatorias generan inflamación, y después de esta inflamación que continúa persistiendo, va a haber daño tisular, y este daño tisular después se sigue con reparación tisular, muchas veces con fibrosis, y esto de aquí posteriormente va llevando a un engrosamiento de la pared bronquial, ¿no? Y a un remodelado de la pared bronquial, ¿no? Por estos procesos de inflamación y reparación, ¿no? Y esto posteriormente lleva, pues, a un asma bronquial, ¿no? Que ya te genera un patrón obstructivo ya perenne, ¿no? A diferencia de el asma bronquial, digamos, controlada, que te puede llevar a un patrón obstructivo transitorio, ¿no? A través de, digamos, consumir salbutamol, ¿no? Que es un beta 2 agonista, ¿no? Y también los corticoides, pues, regresión del patrón obstructivo, ¿no? Pero ya cuando no hay un buen control, se da este remodelado bronquial, y estamos probablemente ante un patrón obstructivo ya perenne, ¿no? Entonces, esto de aquí también es importante porque nos ayuda también a conectar con la siguiente idea. Profe, entonces yo doy salbutamol para generar una relajación del músculo liso, sí, ¿no? De manera inmediata para relajar el músculo liso y que ya no haya una broncoconstricción inicial mediada por esa granulación de histamina, pero, pero, para evitar pues el edema bronquial que se va a dar, que va a complicar aún más el tema de la broncoconstricción y evitar este remodelado bronquial, ¿qué cosa le doy junto con el salbutamol? Y aquí viene una conexión bien chévere, ¿no? Corticoides. Y doy los corticoides para que estos corticoides junto con su receptor se unan y eviten que el NF-kappa B aumente la producción de estas moléculas proinflamatorias. Por eso doy los corticoides. Esto lo estamos metiendo ya componente del tejido, ya componente bronquial, ¿no? El cual podemos utilizarlo como ejemplo aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver la respuesta lenta por aumento de la factor de transcripción en FKB en esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1, aumenta la producción de COX, LOX e interleuquinas. Aquí lo mismo, vean cómo pueden ustedes visualizar que hay un receptor de la fracción constante de IgE, para aquí uno y otro, y el alergeno, que es en sí un antígeno, interactúa con dos IgEs, dos IgEs. Se da la cascada intracelular y dentro la cascada intracelular. Aquí podemos ver cómo se están mediando los pasos para darnos la respuesta rápida, ¿no? En el cual las vesículas van a comenzar a fusionarse con la membrana. Aquí la misma de una para la IgE, ¿no? Y vemos cómo las IgEs que se han unido a una cada receptor, se requieren dos IgEs para poder fijarse un alergeno y para poder activar esta respuesta, ¿no? Dentro de esta respuesta estamos visualizando que se va a dar la degranulación de estas vesículas que contienen histamina, ¿no? Gracias a las proteínas SNER. Y recordar que las proteínas SNER requieren la liberación de calcio para poder favorecer esta degranulación. Por eso aquí está el calcio, ¿no? Ya, seguimos. Aquí pueden ver ustedes, ¿no? Histamina va a tener ciertos metabolitos, ¿no? Que van a eliminarse, ¿no? Y tenemos nosotros que recordar lo siguiente, las funciones que hemos estado mencionando de la histamina. Por ejemplo, la histamina va a favorecer el edema. Profesor, ¿por qué favorece el edema la histamina? Porque la histamina va a favorecer un aumento de la permeabilidad endotelial. Va a generar que se dé una contracción de las células endoteliales y que los espacios entre estas células aumente y se dé por ende una mayor permeabilidad. Por eso va a haber edema, ¿no? O hinchazón a nivel de la zona de inflamación. ¿Qué más vamos a ver? La histamina también va a favorecer un proceso de vasodilatación. ¿Cómo así, profesor? Ya vamos a ver que la histamina va a estimular en las células endoteliales la producción del óxido nítrico, del óxido nítrico sintetasa. Y el óxido nítrico genera vasodilatación.
Seguimos. Ya es lo mismo, pues, ¿no? Bueno, aquí esto gráfico pues ha redundado, ¿no? Si estamos hablando de hinchazón, ese hinchazón se da pues por un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Que está llevando pues al edema, ¿no? Que se puede ver de manera macroscópica. Y al aumentar la permeabilidad capilar, también vamos a favorecer el proceso de em, fijación, rodamiento, adhesión, migración y llegada de los polimorfos nucleares y monocitos al tejido que se encuentra comprometido, ya sea por una noxa infecciosa o por un traumatismo que se haya dado, ¿no? Un daño que se haya dado a nivel del tejido, ¿no? De etiología no infecciosa. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí al endotelio. Aquí estamos visualizando a una arteriola. ¿Cómo sé que es una arteriola? Porque estoy viendo aquí lo que viene a ser la túnica media con una gran cantidad de vasos sanguíneos. Puedo visualizar aquí a las células endoteliales que cuando las visualizamos, ¿no? Tienen un patrón empedrado, ¿no? Aquí pueden ver un corte histológico donde podemos ver el patrón en empedrado que tienen estas células endoteliales, ¿no? Entonces estas células endoteliales van a servir de barrera para lo que viene a ser el pasaje de componentes de la sangre hacia el intersticio y del intersticio hacia la sangre, ¿no? Ahí tienen ustedes las células endoteliales. Vean cómo tienen estas pequeñas, estos pequeños espacios que están sellados, ¿no? Y que cuando se da la respuesta inflamatoria se comienzan a separar y aumenta la permeabilidad capilar, ¿no? Durante el proceso inflamatorio, favoreciendo pasaje de líquido, ya lo dijimos previamente, de proteínas y también, pues, obviamente de células. Aquí otra imagen para que puedan ver a la célula endotelial, ¿no? Ya de una arteriola, ¿no? Está la íntima, donde está la célula endotelial en el revestimiento interno. Y tenemos aquí en la túnica media lo que viene a ser las fibras musculares lisas, ¿no? Esto es de un vaso sanguíneo, de una arteriola, por ejemplo, ¿no? Y este es el corte transversal de un capilar, donde aquí ya no vemos músculo liso, solamente vemos al endotelio y a su membrana basal. Entonces, está ubicada en la superficie interna vascular, ¿no? A nivel de la túnica íntima arterial, y a nivel de los capilares, pues recuerden ustedes que es endotelio, membrana basal, ¿no? Y esta otra celulita que aparece por acá que se conocen como los pericitos, que están por ahí dando vueltas, ¿no? Y que los vamos a poder visualizar con mucho detalle, son muy importantes cuando toquemos el tema de filtrado glomerular. Ahora vean el aspecto que tienen, que le van a dar a la pared interna del vaso sanguíneo, que es un aspecto en empedrado. Pasamos ahora a esta pequeña molécula que se conoce como la bradiquinina. Importante recordar que es un sustrato de los quininógenos y que tenemos dos tipos de bradiquininas, ¿no? Aquí está. Las de bajo peso y las de alto peso molecular. Las de bajo peso se producen a nivel tisular. ¿Quién las produce? El endotelio, ¿no? De los capilares de dicho tejido. Y las de alto peso molecular, ¿quién las produce? Las plaquetas, ¿no? Predominantemente. Entonces, aquí podemos ver la bradiquinina y podemos ver cómo esta bradiquinina pues deriva de los quininógenos, ¿no? Aquí LK, que significa low weight kinogen, y tenemos aquí HK, que significa high weight kinogen, ¿no? A través de una respuesta enzimática, estos quininógenos se transforman en bradiquinina. Y las bradiquininas van a potenciar la respuesta inflamatoria, son moléculas proinflamatorias. Cuando se activan, potencian lo que viene a ser la respuesta inflamatoria. Aumentan, vamos a ver la permeabilidad capilar, van a generar vasodilatación, ¿no? Van a potenciar esta respuesta proinflamatoria. ¿Qué dato es importante que puedan ustedes recordar? El siguiente. Vean que para poder, y es una conexión bien bacana, vean que para poder catabolizar las radiquininas, nosotros necesitamos a estas enzimas que se conocen como las quininasas. Quininasa 1 y quininasa 2. Oye, pero esta quininasa 2 entre paréntesis, ¿cómo se llama también? ACE, ¿no? Si lo pasamos a español, así criollo, bacán, como nos gusta hablar, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaría? ECA, ¿no? ¿Qué significa ECA? Enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la enzima responsable de, por así decirlo, metabolizar la bradiquinina, ¿no? Es la ECA. La misma enzima que permite transformar
la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y otro dato interesante que quiero que vean ustedes antes de... Hacemos. Aquí está. Es un dato muy interesante, que la bradiquinina va a tener un efecto importante estimulando los receptores J, que ya lo conocen ustedes, ¿no? Yuxtacapilares, ¿no? Los receptores yuxtacapilares del pulmón. Y estos receptores yuxtacapilares del pulmón son los receptores tusígenos. Son receptores que cuando se activan estimulan el reflejo de la tos. Oye, profe, ¿por qué me está diciendo esto acá? O sea, ¿cuál es la importancia de esta nota? Cuando ustedes lleven la semana de fármaco y vean YECAS, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, van a ver que este ECA, por la enzima convertidora en angiotensina, se bloquea para bloquear el RAS, ¿no? Para combatir la hipertensión arterial. Pero ¿qué es lo que pasa? Bloqueo a este ECA, ¿y qué pasa con mi bradiquinina? ¿Sube o baja? Sube. ¿Y qué va a pasar a nivel pulmonar? La bradiquinina sube. Se estimulan los receptores de tipo J, ¿no? Los yuxtacapilares, y va a aumentar el reflejo tusígeno. Uno de los efectos adversos de los YECAS, ¿no? Que es uno de los motivos por los cuales los pacientes vayan a, pues a, no a quejarse, ¿no? Sino a presentar esta molestia al médico, es la tos. Me ha sido torto, muy bien, parece que ya me está regulando la presión arterial, ahora que en lo que mi esposa está tomando mis medidas de presión arterial, está bajando, pero tengo que comentarle que durante la noche se me viene una tos incómoda que no me deja dormir. Y eso lleva muchas veces a que el médico pues tenga que hacer un cambio, de pasar de YECAS, de inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, a lo que se conoce como los ARANOS, ¿no? Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Es muy interesante. Y ya sabemos por qué, ¿no? Porque esto va a aumentar y va a haber un hiperestímulo, predominio nocturno de los receptores de tipo J que están a nivel pulmonar, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte. Entonces, esta bradiquinina es una molécula importante que va a favorecer aumento de permeabilidad capilar, que va a favorecer la vasodilatación y que también va a favorecer un estímulo de los receptores tusígenos de tipo J, ¿no? No solo eso, sino que también en el proceso inflamatorio, ¿no? Va a estimular a los nociceptores, ¿no? Entonces, la respuesta dolorosa se va a potenciar por esta bradiquinina. Entonces, ya conocemos a la bradiquinina, la vamos a ver más adelante, hay una imagen bien bonita, pero importante que recuerden ustedes, chicos, esta conexión, ¿no? Esta conexión que puede llevarme, obviamente, el consumo del ARA2 a lo que viene a ser la tos, ¿no? Predominio nocturno. Ya entendemos por qué y sabemos, pues, por qué muchas veces, por ese es uno de los motivos principales de queja en aquellos pacientes que consumen YECAS, ¿no? Que les llevan a cambiar a veces el medicamento, ¿no? La tos. ¿Están? Ya hemos comentado esto. Y aquí para que ustedes, chicos, pues puedan visualizar cómo la bradiquinina estimula lo que viene a ser los receptores de tipo J a nivel pulmonar, y esto de aquí termina aumentando la tos, y es uno de los causales de cambio del medicamento para el tratamiento de la hipertensión arterial. Este es el reflejo tusígeno, ¿no? Tienen ustedes aquí receptores, ¿no? Que van a estar ubicados a nivel de la vía respiratoria. Van a generarse una vía aferente que va a través del vago, llega al centro tusígeno que está en la médula oblongata, y este centro tusígeno va a enviar una serie de rutas de vías eferentes para poder favorecer el reflejo de la tos, ¿no? Contraer el diafragma, contraer los músculos intercostales, ¿no? Para poder, pues, movilizar eh, estas secreciones, ¿no? Bajo un efecto fisiológico, la tos cumple el propósito de movilizar secreciones, ¿no? Pero un componente patológico, se hiperestimulan estos receptores J por parte del aumento de bradiquininas cuando uno consume YECAS y puede generar este reflejo tusígeno que obviamente no sería el adecuado, ¿no? Porque aquí no habría necesidad alguna de andar movilizando secreción. Esto
ya como un paréntesis, este reflejo de la tos se debería estar dando de manera, digamos, compensatoria en un paciente que tiene la famosa bronquitis crónica, ¿no? En el cual hay un exceso de producción de moco a nivel del componente bronquial, y este moco pues comienza a estimular a estos receptores tusígenos para que a través de la vía aferente parasimpática por el vago se estimule el centro tusígeno y se genere pues este estímulo a tos para poder botar estas secreciones, ¿no? De la misma forma, las mismas secreciones, la inflamación cuando tienes un proceso respiratorio, ¿no? Es lo que va a terminar estimulando la tos para que puedas botar esas secreciones, ¿no? La ruta que la vamos a ver ya posteriormente cuando toquemos el tema de respi. Sí, nos vamos a quedar hasta acá.